Mujer humilde dio abrigo a un anciano enfermo, sin saber que era dueño de toda la región. El sol de febrero caía sin piedad sobre San Pedro Mixtepec, uno de esos pueblos oaxaqueños que parecen detenidos en el tiempo, donde las calles de tierra rojiza serpentean entre casas de adobe y techos de lámina, y donde el silencio del mediodía solo se rompe por el ladrido ocasional de algún perro callejero o el canto persistente de los gallos que no distinguen las horas. Esperanza Mendoza caminaba de regreso a su casa después de otra mañana en el mercado municipal. El canasto que cargaba sobre la cabeza iba más liviano que cuando salió al amanecer. Había logrado vender casi todo el pan de yema que horneó la noche anterior. Casi todo. Los 3 pesos que le quedaban en el delantal representaban la diferencia entre cenar frijoles con tortilla o acostarse con el estómago vacío. A sus 42 años, Esperanza tenía el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien ha trabajado desde niña. Su cabello negro, salpicado ya de algunas canas rebeldes, lo llevaba recogido en una trenza gruesa que le caía sobre la espalda. Vestía una falda de manta oscura y una blusa bordada con flores que su madre le había regalado hace años, antes de morir. Era una mujer menuda pero fuerte, de esas que el campo mexicano produce con generosidad. Mujeres que cargan sobre los hombros el peso de familias enteras sin quejarse jamás. El camino de terracería que conectaba el mercado con su casa bordeaba un arroyo seco que solo llevaba agua durante la temporada de lluvias. A los costados, los huizaches y mezquites proyectaban sombras escasas, insuficientes para aliviar el calor que a esa hora del día se volvía casi insoportable. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un bulto de ropa vieja abandonada junto a una piedra grande. No sería la primera vez que alguien tiraba basura en ese tramo solitario del camino, pero algo la hizo detenerse. Quizás fue el movimiento casi imperceptible, o tal vez ese instinto que las mujeres como ella desarrollan después de años de cuidar enfermos y velar moribundos. Se acercó con cautela, dejando el canasto en el suelo. «¿Señor?», llamó, la voz apenas un susurro. «¿Está usted bien?». El bulto se movió. Era un hombre, un anciano de cabello completamente blanco, vestido con ropas que alguna vez fueron finas, pero que ahora estaban sucias y rasgadas. Tenía los labios agrietados, la piel pálida a pesar del sol, y cuando abrió los ojos, Esperanza vio en ellos una mezcla de confusión y fiebre. «Agua», murmuró el hombre con voz ronca. «Por favor, agua». Esperanza no lo pensó 2 veces. Sacó la pequeña botella de plástico que llevaba en su morral, la única agua que tenía para el camino de regreso, y la acercó a los labios del desconocido. El anciano bebió con desesperación, como quien lleva días sin probar una gota. «¿Cómo llegó aquí, señor? ¿Dónde está su familia?». El hombre no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo, y su cabeza cayó hacia un lado. Esperanza le tocó la frente y la sintió ardiendo. «Virgen Santísima», murmuró, «este hombre se está muriendo». Miró a su alrededor buscando ayuda, pero el camino estaba desierto. El pueblo quedaba a más de 1 kilómetro de distancia, y en esa dirección no había más que campos de cultivo abandonados y cerros cubiertos de vegetación seca. La decisión más sensata habría sido correr al pueblo a buscar ayuda. Llamar a alguien con camioneta que pudiera transportar al anciano al centro de salud más cercano, ubicado en Miahuatlán, a casi 1 hora de distancia. Pero Esperanza sabía que cuando llegara la ayuda, si es que llegaba, probablemente sería demasiado tarde. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, logró levantar al hombre apoyándolo en su hombro. Era más liviano de lo que esperaba, como si la enfermedad le hubiera consumido no solo las fuerzas, sino también la sustancia del cuerpo. Paso a paso, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento, Esperanza arrastró al desconocido por el camino de terracería hacia su casa. El sol seguía cayendo implacable.
El polvo se le metía en los ojos y en la garganta. Los guaraches de plástico que llevaba se le resbalaban con el peso adicional. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Tardó más de 1 hora en recorrer lo que normalmente caminaba en 15 minutos. Cuando finalmente llegó a su casa, una construcción pequeña de adobe con un solo cuarto, una cocina de humo separada y un patio trasero donde criaba gallinas, estaba completamente exhausta. Depositó al anciano sobre el petate que le servía de cama y corrió a buscar agua fresca del tinaco. «Aguante, señor», le decía mientras le mojaba la frente con un trapo húmedo. «Aguante un poco más». Los vecinos no tardaron en enterarse. En San Pedro Mixtepec, las noticias corrían más rápido que el viento. Doña Carmen, la mujer que vivía en la casa de al lado, fue la primera en asomarse. «¿Pero qué hiciste, Esperanza?», preguntó desde el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar. «¿Quién es ese hombre?». «No sé. Lo encontré tirado en el camino al arroyo. ¿Y lo trajiste aquí? ¿A tu casa? Estás loca, mujer. ¿Qué tal si es un malviviente? ¿Qué tal si trae enfermedades?». Esperanza ni siquiera volteó a verla. Seguía concentrada en bajarle la fiebre al desconocido. «Es un ser humano, Carmen. No podía dejarlo morir ahí tirado como un perro. Pues los perros tienen dueño. Este hombre quién sabe de dónde viene ni qué hace aquí. Deberías llamar a la policía». «¿Cuál policía? El único agente que hay está en Miahuatlán y el teléfono de la presidencia municipal lleva 3 meses descompuesto». Doña Carmen chasqueó la lengua con desaprobación, pero no dijo nada más. Se quedó observando desde la puerta mientras Esperanza trabajaba, y eventualmente se marchó murmurando algo sobre la imprudencia y la terquedad. Esa noche, Esperanza no durmió. Se quedó velando al anciano, cambiándole los trapos húmedos de la frente, dándole pequeños sorbos de té de manzanilla cuando lograba despertarlo brevemente. El hombre deliraba, murmuraba nombres que ella no reconocía, fechas que no significaban nada, fragmentos de conversaciones con personas invisibles. «Mercedes», decía a veces. «Mercedes, perdóname». Otras veces gritaba: «No te llevarás nada. Nada de esto es tuyo». Esperanza lo calmaba como había calmado a su esposo Tomás durante los últimos meses de su enfermedad, hace ya 5 años. Con palabras suaves, con caricias en el cabello, con la paciencia infinita de quien ha aprendido que la muerte se toma su tiempo y no hay forma de apresurarla ni de detenerla. Cerca del amanecer, la fiebre comenzó a ceder. El anciano abrió los ojos, y esta vez su mirada era diferente, más clara, más presente. «¿Dónde estoy?», preguntó. «En San Pedro Mixtepec, señor. En mi casa. Lo encontré tirado en el camino ayer por la tarde. ¿Recuerda qué le pasó?». El hombre guardó silencio durante un largo momento, como si tratara de ordenar sus pensamientos. «Caminé mucho», dijo finalmente. «Demasiado para un viejo como yo. ¿De dónde venía? ¿Tiene familia? ¿Alguien a quien pueda llamar?». Una sombra cruzó el rostro del anciano, una sombra de dolor, de amargura, de algo que Esperanza no supo interpretar. «No», respondió, «no tengo a nadie». Esperanza asintió sin hacer más preguntas. Había aprendido a respetar los silencios ajenos, a no hurgar en heridas que no le correspondían. «Bueno», dijo, «pues mientras se recupera, puede quedarse aquí. No tengo mucho, pero lo que hay lo comparto». El anciano la miró fijamente durante varios segundos. Había algo en sus ojos, gratitud tal vez, o incredulidad, que hizo que Esperanza sintiera un nudo en la garganta. «¿Por qué?», preguntó él. «No sabe quién soy ni de dónde vengo. ¿Por qué me ayuda?». Esperanza se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque usted lo necesita, señor. Y porque mi madre, que en paz descanse, me enseñó que a los necesitados no se les da la espalda. Dios proveerá». El anciano cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada. «Aurelio», dijo. «Me llamo Aurelio». «Mucho gusto, don Aurelio. Yo soy Esperanza».
Afuera, el sol comenzaba a asomarse por detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Un nuevo día comenzaba en San Pedro Mixtepec. Un día que, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, marcaría el inicio de una historia que cambiaría para siempre el destino de aquel pueblo olvidado. Pasaron 3 semanas. Don Aurelio mejoraba lentamente. La fiebre no había vuelto, pero su cuerpo seguía débil, incapaz de sostenerse de pie por más de unos minutos. Esperanza lo atendía con una dedicación que sorprendía incluso a ella misma. Le preparaba caldos de pollo con las gallinas de su corral, le hervía tés de hierbas que doña Remedios, la curandera del pueblo, le regalaba a regañadientes y le cambiaba las sábanas cada tercer día, aunque eso significara caminar hasta el río a lavarlas. Los vecinos habían dejado de murmurar abiertamente, pero Esperanza sabía que los chismes continuaban a puerta cerrada. La veían pasar camino al mercado y bajaban la voz. La saludaban con una cortesía forzada que apenas ocultaba la desaprobación. En un pueblo como San Pedro Mixtepec, donde todos se conocían desde la cuna y donde cualquier novedad era motivo de sospecha, la presencia de un forastero misterioso en la casa de la viuda era material para meses de especulación. «Dicen que es su amante», le contó Rosa, su comadre, una mañana en el mercado. Esperanza soltó una carcajada amarga. «¿Amante? Ese hombre tiene más de 80 años, Rosa, y yo no me he vuelto a mirar con ojos de mujer desde que murió mi Tomás». «Pues tú sabes cómo es la gente. Dicen también que debe ser un delincuente que anda huyendo, que por eso nadie lo busca. Que digan lo que quieran. Yo sé lo que hago y por qué lo hago». Pero en el fondo, Esperanza también tenía preguntas. Don Aurelio era un enigma. Hablaba poco, y cuando hablaba, cuidaba cada palabra como si temiera revelar demasiado. No mencionaba de dónde venía ni por qué había terminado vagando solo por los caminos de la sierra. No recibía visitas, no pedía que avisaran a nadie, no mostraba interés alguno en volver a ninguna parte. Lo que sí hacía era observar. Observaba todo con una atención que a veces inquietaba a Esperanza, la manera en que ella amasaba el pan en la madrugada, el ritmo con que alimentaba a las gallinas, la forma en que regateaba con los proveedores en el mercado. Observaba el pueblo a través de la ventana pequeña que daba a la calle, los niños jugando en el polvo, las mujeres cargando agua en cubetas, los hombres regresando de los campos con las manos vacías y el rostro derrotado. «Este pueblo está muriendo», dijo una tarde, sin que nadie le preguntara. Esperanza, que en ese momento remendaba una blusa vieja, levantó la vista. «¿Por qué dice eso? Lo veo. La tierra está seca. Los jóvenes se van al norte. Las casas se caen a pedazos. ¿Cuántas familias quedan aquí? Menos de 50. Antes éramos casi 300. ¿Y el gobierno no hace nada?» Esperanza soltó un bufido. «El gobierno ni siquiera sabe que existimos, don Aurelio. Para ellos, San Pedro Mixtepec es un punto en el mapa que nadie visita. A veces mandan despensas antes de las elecciones, o vienen a prometer carreteras que nunca construyen, pero después se olvidan de nosotros». Don Aurelio asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba. «¿Y las tierras? ¿De quién son las tierras?». La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. «¿Las tierras? Pues, algunas son comunales, del ejido. Otras las vendieron hace años a un hacendado de la ciudad, pero dicen que ese señor nunca viene. Tiene un encargado que cobra rentas a los que siembran, pero la mayor parte de los terrenos están abandonados. ¿Saben quién es el dueño? Nadie lo ha visto nunca. Dicen que es un viejo muy rico que vive en México o en el extranjero. Los papeles están a nombre de una empresa, creo. ¿Por qué pregunta?». Don Aurelio no respondió. Su mirada se perdió por la ventana hacia los cerros que se dibujaban contra el cielo de la tarde. «Por nada», dijo finalmente. «Simple curiosidad de viejo». Esa noche, mientras Esperanza preparaba la cena, escuchó un ruido extraño. Parecía venir del cuarto donde dormía don Aurelio. Se acercó con cuidado y lo encontró llorando.
No era un llanto escandaloso, de esos que buscan atención. Era un llanto silencioso, profundo, de un hombre acostumbrado a tragarse el dolor. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas mientras miraba algo que sostenía en las manos. Una fotografía pequeña, amarillenta por el tiempo. Esperanza iba a retirarse sin hacer ruido, pero pisó una tabla que crujió y don Aurelio levantó la vista. «Perdone», dijo ella, «no quise interrumpir». «No interrumpe nada», respondió él, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Venga, siéntese un momento». Esperanza se acercó y se sentó en el borde del petate. Don Aurelio le mostró la fotografía. Era el retrato de una mujer joven, hermosa, con el cabello oscuro recogido en un moño elegante y una sonrisa que parecía iluminar la imagen. «Se llamaba Mercedes», dijo don Aurelio. «Mi esposa murió hace 43 años. Era muy bella. Lo era, por dentro y por fuera. Era la mujer más buena que he conocido en mi vida». Hizo una pausa, la voz quebrada. «Hasta ahora». Esperanza no supo qué responder. Bajó la mirada incómoda con el halago. «Tuvimos un hijo», continuó don Aurelio. «Roberto. Era la luz de nuestros ojos. Pero la vida tiene formas crueles de quitarnos lo que más amamos. ¿Qué pasó?» El anciano guardó silencio durante un largo momento. «Hubo un accidente. Mercedes murió. Roberto sobrevivió, pero algo se rompió en él ese día. O quizás ya estaba roto desde antes y yo no lo vi. Creció lleno de rabia, de resentimiento. Culpaba al mundo entero por la muerte de su madre. Me culpaba a mí. Los hijos a veces no entienden el dolor de los padres. No. Y los padres a veces no sabemos cómo acercarnos a nuestros hijos. Cometí muchos errores, Esperanza. Me refugié en el trabajo, en los negocios, en acumular dinero como si eso pudiera llenar el vacío que Mercedes dejó. Y cuando quise darme cuenta, Roberto era un extraño que vivía bajo mi mismo techo». Esperanza escuchaba en silencio, sin interrumpir. Sentía que don Aurelio necesitaba hablar, que llevaba décadas cargando ese peso en soledad. Cuando cumplió 30 años, me enteré de algo terrible. Roberto había estado robándome durante años, desviando fondos de las empresas, falsificando documentos, vendiéndole información a mis competidores. Y lo peor no era el dinero, lo peor era que lo había hecho con ayuda. ¿Ayuda de quién? De mi hermano. Mi propio hermano menor, Fermín, a quien yo había tratado como a un hijo después de que nuestros padres murieron. Lo metí en mis negocios, le di oportunidades que jamás habría tenido por su cuenta. Y así me pagó, envenenando a mi hijo en mi contra, convenciéndolo de que yo era un tirano que no merecía lo que tenía. La voz de don Aurelio se había endurecido. Ya no había tristeza en ella, sino una amargura profunda, casi corrosiva. «¿Qué hizo usted?» «Lo que cualquier hombre haría, supongo. Los enfrenté. Hubo gritos, amenazas, palabras que no se pueden retirar. Roberto me dijo que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de su madre. Fermín me dijo que siempre me había odiado, que todo lo que yo tenía debería haber sido suyo. Esa noche los eché a los dos de mi casa. Les dije que estaban muertos para mí. Y no volvió a verlos. No, dejé todo en manos de abogados. Me aseguré de que no pudieran tocar mis propiedades ni mis cuentas. Y desaparecí. Desapareció. Así es. Tenía 63 años, más dinero del que podría gastar en 10 vidas, y nadie en el mundo que me importara. Así que decidí irme. Viajé por años, de un lugar a otro, sin destino fijo. Viví en ciudades donde nadie me conocía, en pueblos donde podía ser simplemente un viejo más. Pero el tiempo no perdona, Esperanza. El cuerpo se cansa. Y hace unas semanas, algo me hizo querer volver. ¿Volver a dónde? Don Aurelio miró por la ventana hacia la oscuridad de la noche. A casa, a la tierra donde nací, a ver si quedaba algo de lo que fui o si todo se había perdido para siempre. Esperanza comenzaba a entender. ¿Usted es de por aquí? Nací a 20 kilómetros de este pueblo. Mi familia tenía tierras, muchas tierras. Pero eso fue hace mucho tiempo, otra vida.
Algo, en el tono de don Aurelio, le dijo a Esperanza que había más de lo que estaba contando. Mucho más. Pero no presionó. Había aprendido que los secretos se revelan cuando están listos, no cuando uno los busca. Debería descansar, dijo levantándose. Mañana será otro día. Esperanza. ¿Sí? Gracias. Por escucharme. Por no juzgar. Ella sonrió. No tengo derecho a juzgar a nadie, don Aurelio. Todos cargamos nuestros propios pecados. Esa noche, mientras Esperanza intentaba dormir en el petate que había improvisado en la cocina, no podía dejar de pensar en la historia del anciano. Había algo que no encajaba. Un hombre que había viajado por años, que tenía más dinero del que podría gastar, y que había terminado tirado en un camino de terracería, enfermo y solo. ¿Qué lo había traído realmente a San Pedro Mixtepec? La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba, y con ella un huracán de problemas que amenazaría con destruir todo lo que Esperanza había construido. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Esperanza se levantó antes del amanecer para amasar el pan. El fogón de leña crepitaba en la cocina de humo mientras ella trabajaba la masa con movimientos expertos, los mismos que su madre le había enseñado hace más de 30 años. El olor del pan de yema, horneándose pronto, llenó el pequeño patio, mezclándose con el aroma del café de olla que hervía en una cazuela de barro. Don Aurelio ya caminaba un poco mejor. Esa mañana salió al patio con paso lento, apoyándose en un bastón improvisado que Esperanza había fabricado con una rama de mezquite. Se sentó en un banquito de madera y observó el amanecer tiñendo de oro los cerros circundantes. «Hace mucho que no veía un amanecer así», dijo. «Aquí los tenemos todos los días y gratis», respondió Esperanza desde la cocina. «Es de lo poco que no falta». A las 8 de la mañana, Esperanza ya estaba camino al mercado con su canasta de pan. Don Aurelio se quedó en casa como siempre. Había acordado con Esperanza que era mejor mantener un perfil bajo, no dar más material a los chismes del pueblo. Pero el destino tenía otros planes. Cerca del mediodía, una camioneta negra apareció en la calle principal de San Pedro Mixtepec. Era una Toyota Hilux del año, con vidrios polarizados y placas de la Ciudad de México. Nadie en el pueblo tenía un vehículo así. Los pocos que tenían carro manejaban camionetas viejas, destartaladas por el uso y los caminos de terracería. La camioneta se detuvo frente a la presidencia municipal, un edificio pequeño de 2 pisos que llevaba años sin mantenimiento. De ella bajaron 3 personas, 2 hombres y una mujer. El primer hombre era alto, corpulento, con el cabello canoso peinado hacia atrás y un traje que desentonaba completamente con el ambiente rural. Tenía unos 60 años, la mandíbula cuadrada y una expresión que mezclaba impaciencia con desdén, como si el simple hecho de estar ahí fuera una ofensa a su dignidad. El segundo hombre era más joven, tal vez 45, y vestía de manera más casual, jeans de diseñador y una camisa de lino. Pero había algo en su mirada, calculadora, fría, que resultaba más inquietante que la arrogancia del primero. La mujer era delgada, elegante, con un vestido de colores vivos que habría sido apropiado para un brunch en Polanco, pero que aquí parecía un disfraz. Llevaba gafas de sol enormes y caminaba como si temiera que el polvo de la calle fuera a ensuciar sus zapatos de tacón. «¿Y ahora estos quiénes son?», murmuró doña Carmen a su vecina, observando desde la ventana. Los recién llegados entraron a la presidencia municipal y preguntaron por el agente. Les dijeron que no había agente, que el último había renunciado hace 6 meses y que los asuntos del pueblo los manejaba informalmente un consejo de ancianos. Esto pareció irritarlos sobremanera. «¿Y quién está a cargo entonces?», exigió saber el hombre del traje. «Pues, don Macario, supongo. Él es el más viejo del pueblo». «¿Dónde lo encontramos?».
Les dieron indicaciones para llegar a la casa de don Macario, un anciano de 92 años que había sido presidente municipal en los tiempos del PRI hegemónico y que ahora pasaba los días sentado en su portal, viendo pasar la vida con la paciencia de quien ya no espera nada de ella. La conversación que tuvieron con don Macario fue breve y directa. «Estamos buscando a un hombre», dijo el del traje, «un anciano de unos 80 años». Alto, cabello blanco, ojos claros. Puede estar enfermo o desorientado. Es nuestro tío, y lo estamos buscando desde hace semanas. Don Macario los miró con esa astucia que solo dan los años. ¿Y por qué creen que está aquí? Tenemos información de que fue visto en esta zona. Por favor, es un asunto de familia. Nuestro tío está muy enfermo y necesita atención médica urgente. Don Macario guardó silencio durante un momento que pareció eterno. «No he visto a ningún forastero», mintió. «Pero si quieren, pueden preguntar en el pueblo. Aquí todos nos conocemos». Los visitantes no parecieron convencidos, pero no tenían más opción que aceptar la respuesta. Pasaron las siguientes horas recorriendo San Pedro Mixtepec, tocando puertas, haciendo preguntas. Ofrecían dinero a cambio de información. 5,000 pesos para quien les dijera dónde estaba su tío. 5,000 pesos. Para la mayoría de los habitantes del pueblo, eso era más de lo que ganaban en 2 meses. La noticia llegó a oídos de Esperanza cuando volvía del mercado. Rosa la interceptó en el camino, jadeando por la carrera. «Esperanza, Esperanza, tienes que esconderte». «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?» «Hay gente preguntando por un viejo. Dicen que es su tío, que lo están buscando. Están ofreciendo dinero, mucho dinero, y la descripción es exacta al hombre que tienes en tu casa». Esperanza sintió que el estómago se le revolvía. «¿Dónde están ahora?» «Andaban por la casa de los Hernández. Les dijeron que tú habías recogido a un anciano hace unas semanas. Esperanza, vienen para acá». No había tiempo que perder. Esperanza corrió hacia su casa tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Cuando llegó, encontró a don Aurelio sentado en el patio, ajeno a todo lo que estaba pasando. «Don Aurelio, tiene que esconderse. Ahora». El anciano la miró con calma. «Ya llegaron, ¿verdad? ¿Usted sabía que lo estaban buscando? Sabía que llegarían tarde o temprano. Siempre llegan. ¿Quiénes son?» «Los hijos de mi hermano. Mis sobrinos». Hizo una pausa. «Los buitres». Antes de que Esperanza pudiera responder, escuchó el ruido de un motor acercándose. La camioneta negra apareció al final de la calle, levantando una nube de polvo. «¡Rápido!», dijo Esperanza tomando a don Aurelio del brazo. «Por atrás hay una bodega donde guardo la leña. Pueden ocultarse ahí». «No». «¿Cómo que no?». Don Aurelio se soltó con suavidad pero con firmeza. «Esperanza, escúcheme bien. Lo que va a pasar ahora es inevitable. Esas personas no van a irse hasta encontrarme. Si me escondo, la harán pagar a usted. Registrarán su casa, la amenazarán. Tal vez algo peor. No voy a permitir eso. Pero usted me salvó la vida. Me dio un techo, comida, cuidados. Me trató como a un ser humano cuando cualquier otro me habría dejado morir. No voy a agradecerle poniéndola en peligro». La camioneta se detuvo frente a la casa. Las puertas se abrieron. «Solo le pido una cosa», dijo don Aurelio rápidamente. «Pase lo que pase, no crea todo lo que van a decir de mí. Y si algo me llega a pasar, busque a un abogado que se llama Gerardo Montoya, en Oaxaca. Él tiene instrucciones. No entiendo nada de lo que está diciendo. Lo entenderá. A su tiempo lo entenderá». Los 3 visitantes entraron al patio. El hombre del traje iba al frente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tío Aurelio», dijo, abriendo los brazos en un gesto teatral. «Por fin te encontramos. No tienes idea de lo preocupados que hemos estado». Don Aurelio no se movió. «Fermín Jr., veo que no has cambiado nada. Sigues siendo tan falso como tu padre». La sonrisa del hombre se congeló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Tío, estás confundido. La enfermedad te tiene alterado. Venimos a llevarte a casa, a que te atiendan los mejores médicos».
No estoy confundido y no voy a ninguna parte contigo. El hombre más joven dio un paso adelante. Sus ojos se clavaron en Esperanza con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «¿Quién es usted?», preguntó. Yo solo... Ella no tiene nada que ver con esto», interrumpió don Aurelio. «Es una buena mujer que me ayudó cuando estaba enfermo. Déjenla en paz. Nadie va a hacerle daño a nadie», dijo la mujer, hablando por primera vez. Su voz era dulce, casi empalagosa. «Señora, estamos muy agradecidos por lo que hizo por nuestro tío. Ha sido usted muy generosa. Permítanos compensarla». Sacó un fajo de billetes de su bolso y lo extendió hacia Esperanza. «Son 10,000 pesos, por sus molestias». Esperanza miró el dinero. 10,000 pesos. Podría pagar las deudas que llevaba arrastrando desde que murió su esposo. Podría arreglar el techo de su casa, que goteaba cada vez que llovía. Podría comprar medicina, ropa nueva, comer carne más de una vez por semana. Pero algo en la forma en que le ofrecían ese dinero, como quien le da una propina a un sirviente, le revolvió el estómago. «No quiero su dinero», dijo. La mujer pareció genuinamente sorprendida. «¿Perdón? Dije que no quiero su dinero. No hice lo que hice por dinero». Fermín Jr. soltó una risa despectiva. «Por favor, señora, no se haga la santa. Todo el mundo quiere dinero. Díganos su precio». «Ya le dije mi precio. Es 0». El ambiente se tensó. Don Aurelio miraba a Esperanza con una expresión que ella no supo interpretar. Orgullo, preocupación. «Bueno», dijo el hombre del traje, abandonando toda pretensión de amabilidad. «Como sea. Tío, nos vamos. Ahora. No voy a ir a ningún lado con ustedes. No es una sugerencia. Y yo no soy un niño al que puedas ordenar. Tengo 84 años, Fermín. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones». «¿Ah, sí? ¿Y tu decisión es quedarte aquí, en este pueblucho miserable, en la casa de una desconocida?» Miró a su alrededor con desprecio. «Este lugar es un basurero. No tiene agua potable, no tiene luz eléctrica constante, no tiene nada. ¿Esto es lo que prefieres? Prefiero esto 1000 veces a volver a ver tu cara». Algo cambió en la expresión de Fermín Jr. La máscara de civilidad cayó por completo, revelando una rabia fría que hizo que Esperanza sintiera un escalofrío. «Está bien, tío. Tú lo quisiste así». Se volvió hacia la mujer. «Liliana, llama al abogado. Dile que proceda con la declaración de incapacidad». «¿Declaración de qué?», preguntó Esperanza. «No es asunto suyo, señora». Don Aurelio dio un paso adelante, el bastón temblando en su mano. «Van a intentar declararme incapacitado mentalmente. Es un truco legal para quedarse con mi patrimonio. Llevan años esperando este momento. Tío, no digas tonterías, solo queremos lo mejor para ti. Lo mejor para ustedes, querrás decir, pero no van a lograrlo. Tengo documentos, testamentos, instrucciones legales que los dejan fuera de todo. No van a ver un solo peso». Fermín Jr. sonrió, pero era la sonrisa de un depredador. «Esos documentos pueden impugnarse, tío. Y un hombre de tu edad, que aparece vagando solo por el campo después de desaparecer durante años, que es recogido por una extraña en un pueblo perdido. Bueno, no es difícil argumentar que no está en sus cabales. Váyanse de mi casa», intervino Esperanza, sorprendiéndose a sí misma con su propia firmeza. «Ahora, ¿su casa?». El hombre más joven soltó una carcajada. «¿Sabe siquiera en terreno de quién está construida esta choza, señora?». Esperanza no respondió. «Déjame iluminarte. Esta propiedad, como todo el pueblo, está construida en tierras que pertenecen a Agropecuaria Castellanos S.A. de C.V. ¿Y adivina quién es el dueño mayoritario de esa empresa?». Señaló a don Aurelio con el dedo. «Tu querido huésped. El hombre al que tan generosamente has cuidado es el dueño de la tierra donde vives. De hecho, técnicamente, le debes años de renta atrasada». Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a don Aurelio buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero el anciano solo bajó la mirada. «Es verdad», admitió.
Estas tierras son mías, pero yo nunca, ¿qué? Nunca viniste a cobrar, nunca te importó. Qué noble de tu parte, tío. Pero el hecho es que legalmente podrías echar a esta mujer de su casa mañana mismo si quisieras. Yo jamás haría eso. No, claro que no, porque eres un santo o un demente. Pronto lo decidirá un juez. El silencio que siguió fue denso, opresivo. Esperanza sentía la mirada de los tres visitantes sobre ella, esperando su reacción. Pero no sabía qué sentir, no sabía qué pensar. El hombre al que había cuidado durante semanas, al que había alimentado con sus escasos recursos, al que había tratado como a un padre, era el dueño de la tierra donde ella vivía, el dueño de todo el pueblo, y nunca se lo había dicho. «Nos vamos», anunció Fermín Jr., «pero volveremos, tío, con una orden judicial si es necesario. Y usted, señora, le sugiero que piense bien de qué lado quiere estar en esta historia». Subieron a la camioneta y se marcharon, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio ensordecedor. Esperanza y don Aurelio se quedaron solos en el patio. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre las paredes de adobe. «Esperanza», comenzó el anciano. «No», lo cortó ella. «Ahora no. Necesito pensar». Entró a su casa y cerró la puerta. Se dejó caer en un rincón y por primera vez en muchos años lloró. Pasaron 2 días sin que Esperanza y don Aurelio cruzaran más que las palabras estrictamente necesarias. Ella seguía cuidándolo. Le preparaba la comida, le daba sus tés medicinales, le cambiaba las sábanas, pero lo hacía en silencio, con una distancia que el anciano sentía como un muro de hielo. Él intentó varias veces iniciar una conversación, explicarse, pero Esperanza siempre encontraba una excusa para alejarse. No era solo el engaño lo que la lastimaba, era la sensación de haberse sentido estúpida. Ella, una mujer que se enorgullecía de su intuición, de su capacidad para leer a las personas, había sido incapaz de ver lo que tenía frente a sus ojos. Las preguntas de don Aurelio sobre las tierras, su interés por saber quién era el dueño, los fragmentos de su historia que no encajaban del todo había estado ahí, a la vista, y ella no lo había visto, o no había querido verlo. La tercera noche don Aurelio la esperó en el patio. Se había sentado en el banquito de madera con la determinación de quien no piensa moverse hasta conseguir lo que busca. «Esperanza», dijo cuando ella salió a alimentar a las gallinas. «Por favor, déjeme explicarle. Ya entendí todo lo que necesitaba entender, don Aurelio». «No, no lo entiende, porque yo no se lo expliqué bien, y porque mis sobrinos le llenaron la cabeza de medias verdades». «Medias verdades. Usted es el dueño de estas tierras, de todo el pueblo. Y nunca me lo dijo. Eso no es una media verdad, es una mentira completa. Tiene razón, debí decírselo, pero se le quebró la voz. Tuve miedo. ¿Miedo de qué? De que dejara de verme como a una persona». Esperanza se detuvo. Algo en el tono del anciano la hizo girarse a mirarlo. «No entiendo. Toda mi vida, desde que tuve dinero, la gente me trató diferente. Los amigos de mi juventud empezaron a verme con envidia o con interés. Las mujeres que se acercaban querían mi billetera, no a mí. Hasta mi propia familia. Ya le conté lo que pasó con mi hijo y mi hermano. El dinero lo pervierte todo, Esperanza. Lo corrompe todo. ¿Y por eso me mintió? No le mentí exactamente. Simplemente no le dije toda la verdad. Cuando usted me recogió en ese camino, yo era solo un viejo enfermo que necesitaba ayuda. Y usted me la dio, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio. ¿Tiene idea de lo raro que es eso? ¿De cuánto tiempo hacía que nadie me trataba así? Esperanza guardó silencio. Quería disfrutar de eso un poco más, continuó don Aurelio. Quería sentirme humano de nuevo. No un nombre en un documento, no una cifra en una cuenta bancaria. Un ser humano, y usted me dio eso. Pero no soy estúpida, don Aurelio. Si me hubiera dicho la verdad desde el principio, ¿habría actuado igual? Segura.
Era una pregunta trampa, y Esperanza lo sabía. Quería decir que sí, que nada habría cambiado, pero ¿era cierto? ¿Habría cuidado con la misma naturalidad a un hombre que era dueño de todo lo que ella conocía? ¿O habría sentido esa incomodidad, esa distancia que surge cuando se está frente a alguien poderoso? No lo sé, admitió finalmente, pero merecía la oportunidad de decidirlo yo misma. Tiene razón, tiene toda la razón. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero era un silencio diferente, menos hostil, más triste. «Esos hombres», dijo Esperanza después de un rato, «sus sobrinos. ¿Es verdad lo que dijeron? ¿Van a tratar de declararle incapacitado? Van a intentarlo. Llevan años esperando que me muera para heredar lo que consideran suyo por derecho. Cuando desaparecí, probablemente pensaron que era cuestión de tiempo. Pero pasaron los años y no aparecía ningún certificado de defunción, ningún cuerpo, nada que les permitiera acceder a la herencia. Me imagino que contrataron investigadores, que siguieron mi rastro de alguna forma, y ahora que me encontraron vivo pero viejo y enfermo, bueno, la declaración de incapacidad es el siguiente paso lógico. ¿Y pueden hacerlo? ¿Legalmente? Es complicado. Tengo documentos que me protegen, testamentos muy claros, instrucciones precisas, pero los juicios son impredecibles, y mis sobrinos tienen buenos abogados. Además, dudó, no están del todo equivocados. ¿En qué? En que soy viejo, en que no tengo a nadie, en que aparecí vagando solo por un camino después de años desaparecido. Un juez podría interpretar eso como señales de deterioro mental. No sería la primera vez que pasa. Esperanza se sentó junto a él. Por primera vez en días, no sintió la necesidad de mantener la distancia. ¿Y qué va a hacer? Pelear. Es lo único que sé hacer. Toda mi vida ha sido una pelea, Esperanza. Contra la pobreza cuando era joven, contra los competidores cuando tuve negocios, contra mi propia familia cuando me traicionaron. Una pelea más no me asusta. Hizo una pausa. Lo que sí me asusta es arrastrarla a usted en esto. ¿A mí? Mis sobrinos no son buenas personas. Lo que vio hoy fue la versión amable. Cuando se den cuenta de que no voy a ceder fácilmente, van a buscar otras formas de presionarme. Y usted, por haberme ayudado, se ha convertido en un blanco. Yo no tengo nada que me puedan quitar. Tiene su casa, tiene su reputación, tiene su tranquilidad. Créame, hay muchas formas de hacerle daño a alguien sin tocarle un pelo. Esperanza pensó en las miradas de sus vecinos, en los murmullos que ya circulaban por el pueblo. Pensó en lo fácil que sería para gente con dinero y poder destruir la vida sencilla que tanto le había costado construir. «¿Qué sugiere entonces?», preguntó. «¿Que me vaya? ¿Que me entregue a mis sobrinos o que desaparezca de nuevo? Si no estoy aquí no tienen razón para molestarla. ¿Y a dónde iría? ¿A alguna parte? ¿A ninguna parte? ¿Qué más da? Ya estoy al final del camino, Esperanza. Unos meses más, unos meses menos, no hace mucha diferencia. No diga eso. Es la verdad. Tengo 84 años y un corazón que late con hilo. Cada mañana que despierto es un regalo que no pedí. Pero usted tiene años por delante. Tiene una vida que proteger». Esperanza se quedó mirando el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Pensó en su madre, en las historias que le contaba de niña sobre la importancia de hacer lo correcto aunque fuera difícil. Pensó en su esposo Tomás, que había muerto defendiendo sus tierras de unos invasores que finalmente ganaron de todos modos. Pensó en ella misma, en la mujer que era y en la que quería ser. «Usted no se va a ningún lado», dijo finalmente. «Esperanza, no, escúcheme bien. Toda mi vida he vivido con miedo. Miedo de no tener suficiente, miedo de que me quiten lo poco que tengo, miedo de lo que piensen los demás. Y estoy cansada de tener miedo». Se volvió hacia él con una determinación que no sabía que tenía. «Si esos hombres quieren pelear, que peleen. Pero no se la voy a poner fácil.
Usted me ayudó sin darse cuenta, ¿sabe? Me recordó que todavía hay bondad en el mundo, que todavía vale la pena hacer lo correcto. No voy a dejar que unos buitres con trajes caros destruyan eso. Don Aurelio la miró con los ojos húmedos. ¿Está segura? No, no estoy segura de nada, pero eso no me ha detenido antes. Por primera vez en días, el anciano sonrió. Su esposo debe haber sido un hombre muy afortunado. Lo era, y él habría hecho lo mismo que yo. De hecho, lo hizo, por eso murió. ¿Cómo fue? Otra historia, para otra noche. Ahora lo que necesitamos es un plan. ¿Dijo que hay un abogado en Oaxaca que tiene sus documentos? Gerardo Montoya. Es el único en quien confío. Tiene copias de todo, mi testamento, las escrituras, los poderes notariales. Si algo me pasa, él sabe qué hacer. Entonces hay que contactarlo. ¿Tiene su teléfono? Lo tengo memorizado. Pero el teléfono del pueblo no funciona desde hace meses. Hay un teléfono público en Miahuatlán. Mañana voy temprano. ¿Irá sola? El camino es largo. He caminado caminos más largos, don Aurelio. Y esta vez tengo una razón para hacerlo. Esa noche, mientras Esperanza intentaba dormir, escuchó ruidos extraños afuera. Pasos, susurros, el crujir de ramas. Se levantó con el corazón acelerado y miró por la ventana. No vio a nadie, solo la oscuridad del campo y el viento moviendo los árboles. Pero en la mañana, cuando salió al patio, encontró un mensaje. Alguien había pintado con aerosol rojo en la pared de su casa. Devuelve lo que no es tuyo. La guerra había comenzado. Esperanza contempló el mensaje en su pared mientras el sol de la mañana lo iluminaba con una claridad cruel. Las letras rojas goteaban en algunos puntos, como si el autor hubiera trabajado con prisa, con rabia. El olor a pintura fresca todavía impregnaba el aire. «Vinieron anoche», dijo don Aurelio, que había salido cojeando al escuchar el silencio prolongado de Esperanza. Debía haberlo supuesto. ¿Quién haría algo así? Alguien que trabaja para mis sobrinos, o alguien del pueblo que quiere quedar bien con ellos. En este tipo de conflictos siempre hay quienes se venden al mejor postor. Esperanza apretó los puños. La rabia comenzaba a superar al miedo. «Voy a limpiar esto». «Espere. Antes, tómele una foto. Si tiene un teléfono que tome fotos, será útil como evidencia». «No tengo teléfono celular. Nunca he tenido». «Entonces busque a alguien que sí tenga. Esto hay que documentarlo». Esperanza pensó en quién podría ayudarla. La mayoría de la gente del pueblo la evitaba desde que empezaron los rumores. Pero había una persona que nunca le había dado la espalda. El padre Miguel, el sacerdote que atendía la pequeña iglesia de San Pedro Mixtepec y otras 3 comunidades de la región. El padre Miguel llegaba cada miércoles y domingo para celebrar misa. No era un hombre joven, andaba por los 60, pero tenía una energía y una claridad moral que inspiraban respeto. Había estudiado Derecho antes de entrar al seminario, y era conocido por defender a los campesinos en conflictos de tierras. Por suerte, era miércoles. Esperanza dejó a don Aurelio encerrado con instrucciones de no abrir a nadie y corrió hacia la iglesia. Llegó cuando el padre Miguel estaba bajando de su camioneta vieja, una Ford Pickup que parecía sobrevivir más por milagro que por mecánica. «¡Padre! ¡Padre Miguel!». El sacerdote se volvió, sorprendido por la urgencia en la voz de Esperanza. «¿Qué pasa, hija? Parece que vienes corriendo del diablo». «Algo así, padre. Necesito su ayuda». Le contó todo, desde el momento en que encontró a don Aurelio en el camino hasta la visita de los sobrinos y el mensaje pintado en su pared. El padre Miguel escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros cada vez más serios a medida que avanzaba el relato. «Esto es grave», dijo cuando ella terminó. «Muy grave. Lo sé, padre, y no sé qué hacer. Primero, vamos a tu casa. Quiero ver al Señor y hablar con Él». Caminaron juntos por las calles del pueblo. Esperanza notó las miradas furtivas, las ventanas que se cerraban a su paso. El padre Miguel también lo notó. «El miedo hace cosas terribles en la gente», comentó. «No los juzgues demasiado duro. La mayoría no sabe cómo reaccionar ante algo así.
No los juzgo, padre. Solo me duele. Estas personas me conocen de toda la vida. Saben quién soy. Sí. Pero también saben que los forasteros de la camioneta tienen dinero y poder. Y que tú, con todo respeto, no tienes nada. Cuando llegaron a la casa, don Aurelio recibió al sacerdote con una mezcla de cautela y alivio. El padre Miguel tomó fotos del mensaje en la pared con un teléfono celular básico que llevaba para emergencias, y luego se sentó a conversar con el anciano. La conversación duró más de 1 hora. Don Aurelio habló con más detalle de lo que había hablado con Esperanza, sobre su vida, sus negocios, su familia, las razones de su huida, los documentos que había dejado para proteger su patrimonio. El padre Miguel escuchaba, hacía preguntas, tomaba notas. «Lo que describes es un intento de fraude familiar», dijo finalmente. «Lo he visto antes, aunque nunca a esta escala. Los sobrinos quieren declararte incapaz para tomar control de tus bienes. Probablemente ya tienen jueces comprados, testigos falsos preparados. Es un mecanismo conocido. ¿Y hay algo que podamos hacer?», preguntó Esperanza. «Lo primero es contactar a ese abogado en Oaxaca. Si tiene los documentos originales y está preparado, puede intervenir antes de que cualquier juicio prospere, pero hay que moverse rápido. Mañana iba a ir a Miahuatlán a llamarlo desde el teléfono público. No hace falta. Tengo señal en la carretera, a unos kilómetros de aquí. Podemos ir ahora mismo». Don Aurelio proporcionó el número. El padre Miguel marcó, mientras Esperanza y el anciano esperaban con el corazón en la garganta. «Licenciado Gerardo Montoya, mi nombre es Miguel Suárez. Soy sacerdote en San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Lo llamo de parte de don Aurelio Castellanos. Sí, ese don Aurelio. Está vivo y está aquí conmigo». Lo que siguió fue una conversación larga y complicada. El padre Miguel tuvo que alejarse varias veces para no perder la señal, y en un momento pareció discutir acaloradamente con alguien al otro lado de la línea, pero cuando regresó, tenía una expresión de cauteloso optimismo. «Buenas noticias y malas noticias», anunció. «Las buenas, el licenciado Montoya tiene todos los documentos en orden. Hay un testamento vigente que deja el patrimonio de don Aurelio a una fundación benéfica, con instrucciones específicas para que los sobrinos no reciban nada. También hay un poder notarial que le permite al licenciado actuar en nombre de don Aurelio si éste se encuentra incapacitado o impedido». «¿Y las malas?», preguntó Esperanza. «Los sobrinos ya comenzaron el proceso legal. Presentaron una solicitud de declaración de ausencia hace 3 años, cuando don Aurelio cumplió los 7 años desaparecido que la ley requiere. Eso les permite administrar temporalmente los bienes. Y hace 2 semanas, justo antes de venir aquí, presentaron la solicitud de incapacidad. Eso significa que actuaron muy rápido cuando supieron que estaba vivo», observó don Aurelio. «Probablemente tenían espías siguiéndome desde hace meses. Es lo más probable. El licenciado Montoya dice que necesita verlo en persona para poder contrarrestar las demandas. Propone venir aquí mañana o pasado mañana». «¿Aquí? ¿A San Pedro Mixtepec?». «Dice que es más seguro que trasladar a don Aurelio a la ciudad. Menos riesgo de que los sobrinos intervengan en el camino». Esperanza sintió un alivio momentáneo, pero algo la inquietaba. «Padre, ¿cómo supieron los sobrinos que don Aurelio estaba aquí? Si llevaba años escondido, ¿cómo lo encontraron precisamente en este pueblo perdido?». El padre Miguel y don Aurelio intercambiaron una mirada. «Esa es la pregunta correcta», dijo el sacerdote, «y no me gusta la respuesta que se me ocurre». «Alguien los avisó», dijo don Aurelio. «Alguien de aquí». El silencio que siguió fue pesado como una losa. Esperanza pensó en sus vecinos, en las miradas furtivas, en los murmullos. ¿Quién habría sido capaz de vender esa información? 5,000 pesos, murmuró. Ofrecieron 5,000 pesos por información. Para la gente de aquí, eso es una fortuna. No podemos culparlos, dijo el padre Miguel. La pobreza extrema corrompe la moral de cualquiera. Lo importante ahora es proteger a don Aurelio
y prepararnos para lo que viene. Durante los siguientes días, la situación en San Pedro Mixtepec se transformó por completo. El licenciado Gerardo Montoya llegó el viernes por la mañana en una camioneta discreta, acompañado de 2 asistentes que resultaron ser también sus guardaespaldas. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, rostro afilado y ojos penetrantes que parecían evaluarlo todo. Su ropa era sencilla pero de buena calidad, y su manera de moverse transmitía la seguridad de quien ha lidiado con conflictos toda su vida. «Don Aurelio», dijo al verlo, con una voz que mezclaba respeto y afecto. «Pensé que no volvería a verlo». «Yo también lo pensé, Gerardo, yo también». Se abrazaron como viejos amigos. El licenciado había sido abogado de don Aurelio durante 30 años, y era una de las pocas personas en el mundo que conocía toda la historia. «Tenemos trabajo que hacer», anunció Montoya después de los saludos. «Los sobrinos no se van a quedar quietos. Ya pidieron una evaluación psiquiátrica urgente, alegando que usted representa un peligro para sí mismo». «¿Un peligro? Apenas puedo caminar sin un bastón». Ese es precisamente su argumento. Dicen que un hombre en su estado vagando solo por el campo es prueba de deterioro cognitivo, pero podemos contraatacar. Traje a un médico de confianza que puede examinarlo y emitir un certificado de capacidad mental. Si lo hacemos rápido, su testimonio tendrá más peso que cualquier psiquiatra que contraten ellos. «¿Y las tierras?», preguntó Esperanza. «¿Es verdad que este pueblo está construido en terrenos de don Aurelio?» Montoya la miró con interés. «¿Usted es Esperanza Mendoza? Don Aurelio me habló de usted por teléfono. Le agradezco profundamente lo que ha hecho por él». Hizo una pausa. «Y sí, es verdad. San Pedro Mixtepec está asentado en tierras que pertenecen a Agropecuaria Castellanos desde hace más de 60 años. Entonces todos somos inquilinos». «Técnicamente sí, pero don Aurelio nunca cobró rentas ni tomó acciones legales contra nadie. De hecho, parte de las instrucciones que dejó antes de desaparecer eran precisamente sobre este tema». El licenciado sacó una carpeta de su maletín. Hace 18 años, cuando don Aurelio decidió alejarse de todo, redactamos un documento que estipulaba que las tierras de San Pedro Mixtepec serían donadas al ejido del pueblo en caso de su muerte, o después de un periodo determinado de ausencia. Ese periodo se cumplió hace 2 años. Legalmente, este pueblo ya no le pertenece a nadie de la familia Castellanos. Esperanza sintió que le faltaba el aire. «¿Qué está diciendo? ¿Que las tierras son del pueblo? ¿O deberían serlo? El problema es que el documento no fue ejecutado, porque nadie sabía si don Aurelio estaba vivo o muerto. Los sobrinos, por supuesto, no tienen idea de que existe. Si lo supieran, ya habrían intentado impugnarlo. Pero ahora que don Aurelio apareció», comenzó el padre Miguel, «ahora podemos ejecutarlo. Con su firma y presencia, la donación se hace efectiva de inmediato. Los sobrinos perderían todo derecho sobre estas tierras». Don Aurelio sonrió por primera vez en semanas. «Por eso desaparecí, Gerardo. No solo para escapar de mi familia, también para darle tiempo al tiempo. Sabía que si pasaban los años suficientes, los documentos hablarían por sí mismos. Y funcionó, casi. La única amenaza real ahora es la declaración de incapacidad. Si los sobrinos logran que un juez la apruebe antes de que firmemos la donación, podrían argumentar que usted no estaba en condiciones de tomar esa decisión. Entonces no hay tiempo que perder», dijo Esperanza. «¿Qué necesitan? Un notario y testigos, muchos testigos que puedan declarar que don Aurelio está en plenas facultades mentales». El padre Miguel asintió. «Yo puedo conseguir a la gente. No todos en este pueblo están vendidos. Hay familias que todavía creen en hacer lo correcto». Y así comenzó una carrera contra el tiempo. Durante el fin de semana, el padre Miguel recorrió las casas del pueblo explicando la situación. Algunos le cerraron la puerta en la cara, otros lo escucharon con desconfianza. Pero hubo quienes entendieron lo que estaba en juego. Doña Remedios
La curandera fue la primera en ofrecer su apoyo. «Ese viejo tiene los ojos claros», dijo. «No está loco. Cualquiera que lo vea puede darse cuenta». Don Macario, el antiguo presidente municipal, también se sumó. «He vivido 92 años», declaró, «y he visto muchas injusticias. Esta no la voy a tolerar». Uno a uno fueron sumándose nombres. No muchos, pero suficientes. Para el domingo por la noche, tenían una lista de 15 personas dispuestas a testificar. El notario llegaría el martes, pero los sobrinos no iban a quedarse de brazos cruzados. El lunes amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Un clima inusual para esa época del año en Oaxaca, como si el cielo mismo presintiera que algo malo estaba por ocurrir. Esperanza se levantó más temprano que de costumbre. Había dormido mal, con sueños fragmentados en los que corría por caminos que no llevaban a ninguna parte. Cuando salió al patio para alimentar a las gallinas, encontró a don Aurelio ya despierto, sentado en su banquito, mirando el cielo. «Hoy van a venir», dijo el anciano sin voltearse. «Lo siento en los huesos». ¿Los sobrinos o alguien peor? No tuvo que esperar mucho para saber a qué se refería. A media mañana, 3 camionetas aparecieron en el camino de terracería que llevaba al pueblo. No eran las Toyota negras de los sobrinos. Eran vehículos más viejos, más rudos, con la carrocería salpicada de lodo seco. De ellas bajaron cerca de 15 hombres, todos vestidos con ropa de trabajo y botas de campo. Algunos llevaban machetes al cinto, otros garrotes de madera. Al frente del grupo iba un hombre que Esperanza reconoció de inmediato. Era el administrador de Agropecuaria Castellanos, el que pasaba cada año por el pueblo cobrando rentas y amenazando a quienes no pagaban. Se llamaba Rosendo Ulloa, y su reputación de crueldad lo precedía. «¡Todos afuera!», gritó Ulloa, su voz resonando por las calles vacías. «¡Órdenes de los nuevos dueños! Esta propiedad está en disputa legal y nadie puede entrar ni salir hasta nuevo aviso». Los vecinos salieron de sus casas, confundidos y asustados. Ulloa y sus hombres comenzaron a posicionarse en las entradas del pueblo, bloqueando los caminos. «¿Qué es esto?», preguntó don Macario, acercándose con su bastón. «¿Con qué autoridad vienen a cerrar el pueblo?». «Con la autoridad de la ley», respondió Ulloa, mostrando un papel arrugado. «Tengo aquí una orden del juzgado que declara estas tierras en litigio. Nadie puede disponer de ellas hasta que se resuelva la situación legal del señor Aurelio Castellanos». «Eso es mentira», intervino el padre Miguel, que había llegado corriendo al escuchar los gritos. «Ningún juez puede emitir una orden así sin una audiencia previa». «Puede verlo usted mismo, padrecito», dijo Ulloa con una sonrisa siniestra. «Todo muy legal, muy formal. Si tienen quejas, pueden presentarlas ante el juzgado de Miahuatlán». El papel tenía sellos, firmas, todo lo que uno esperaría de un documento oficial, pero tanto el padre Miguel como el licenciado Montoya, que apareció segundos después, sabían que era una falsificación, o peor aún, una orden real obtenida mediante sobornos. «Esto no va a detener nada», dijo Montoya, mantiendo la calma. «El notario llega mañana y la firma se realizará de todas formas». «¿Qué notario?». Ulloa soltó una carcajada. «El único notario autorizado en esta jurisdicción es Luis Fernando Camacho, y casualmente está de vacaciones desde ayer. Cualquier documento firmado por otro notario será impugnado y declarado nulo». El licenciado Montoya apretó la mandíbula. No había previsto esto. Los sobrinos habían jugado sus cartas con precisión diabólica. «Entonces esperaremos a que regrese el notario», dijo. «Esperen todo lo que quieran, pero mientras tanto nadie entra y nadie sale». Se estableció así un cerco informal pero efectivo. Los hombres de Ulloa controlaban los 2 caminos principales que conectaban a San Pedro Mixtepec con el exterior. No eran violentos, todavía, pero su presencia era una amenaza constante, un recordatorio de lo que podía pasar si alguien intentaba desafiarlos.
Los días siguientes fueron un tormento de incertidumbre. El padre Miguel intentó viajar a Miahuatlán para buscar ayuda, pero los hombres lo detuvieron en el primer control. Lo siento, padrecito. Órdenes son órdenes. Esto es secuestro. Van a ir a la cárcel. Puede que sí, puede que no. Pero hoy usted no pasa. Las comunicaciones también fueron cortadas. Alguien, nadie supo quién, había saboteado los cables telefónicos que llegaban a la única caseta del pueblo. El teléfono celular del padre Miguel dejó de funcionar misteriosamente. Después descubrirían que habían instalado un inhibidor de señal. Aislados y asustados, los habitantes de San Pedro Mixtepec comenzaron a dividirse. Algunos culpaban a Esperanza por haber traído la desgracia al pueblo. Otros culpaban a don Aurelio por aparecer después de tantos años a revolver avisperos. Y había quienes simplemente querían que todo terminara, aunque eso significara ceder ante los sobrinos. «Deberíamos entregarlo», susurró una mujer durante una reunión clandestina en la iglesia. «Si se lo llevan, nos dejarán en paz». «Eso sería traicionarnos a nosotros mismos», respondió doña Remedios. «Hoy es él, mañana seremos cualquiera de nosotros. ¿Y qué propones? ¿Que nos muramos de hambre esperando? Ya llevamos 3 días sin poder ir al mercado. La comida se está acabando». Era verdad. El cerco no solo impedía la entrada de ayuda externa, también bloqueaba la salida de quienes necesitaban trabajar o comprar provisiones. Las familias comenzaban a racionar lo poco que tenían. Esperanza observaba todo esto con una mezcla de culpa y determinación. Sabía que, en cierto modo, ella era responsable de la situación. Si no hubiera recogido a don Aurelio, nada de esto habría pasado. Pero también sabía que abandonarlo ahora sería traicionar todo lo que creía. La 4ª noche del cerco, alguien tocó a su puerta. Esperanza abrió con cautela, temiendo encontrar a Ulloa o alguno de sus hombres. Pero era doña Carmen, su vecina, la misma que semanas atrás la había criticado por acoger al anciano. «¿Qué quieres, Carmen?» «Hablar. ¿Puedo pasar?» Esperanza dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Doña Carmen entró con los ojos bajos, las manos retorciéndose nerviosamente. «Fui yo», dijo casi sin voz. «Yo les dije dónde estaba el viejo». El silencio fue eléctrico. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué?» «Ellos, los sobrinos, vinieron a mi casa primero. Preguntaron si había visto a un anciano, si sabía dónde estaba. Me ofrecieron dinero, mucho dinero. Y yo tengo nietos que alimentar, Esperanza. Mi hija está enferma y la medicina cuesta. ¿No pensaste que vendrían con matones a encerrar al pueblo entero? No, te juro que no. Pensé que solo se llevarían al viejo y ya. Pensé que sería mejor para todos». Esperanza cerró los ojos. La rabia y la compasión luchaban dentro de ella. «¿Y ahora qué quieres de mí, Carmen?» «Perdón. Quiero pedirte perdón. Y quiero ayudar. Quiero arreglar lo que hice». «Ya es muy tarde para eso». «No. Hay una forma de salir del pueblo sin que te vean. Un camino viejo por el cerro que usábamos cuando éramos niños. Los de Ulloa no lo conocen». Esperanza la miró con desconfianza. «¿Por qué debería creerte?» «Porque me siento como basura. Porque vendí a un hombre inocente por 5,000 pesos y ahora no puedo dormir. Porque tú siempre fuiste buena conmigo, incluso cuando yo era una víbora». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Déjame hacer algo bien por una vez en mi vida, Esperanza. Por favor». El padre Miguel y el licenciado Montoya se reunieron con Esperanza 1 hora después para discutir la propuesta. «Podría ser una trampa», dijo Montoya, «una forma de que nos embosquen cuando estemos vulnerables. O podría ser nuestra única oportunidad», respondió el padre Miguel. «Si logramos sacar a alguien, podríamos pedir ayuda. La prensa, las autoridades estatales, quien sea. ¿Y quién iría?» Todos miraron a Esperanza. «Yo conozco esos cerros», dijo ella. «Jugaba ahí de niña. Si el camino existe, lo encontraré. Es muy peligroso.
objetó don Aurelio, que había escuchado todo desde su rincón. Si te atrapan, si me atrapo, estaré igual de jodida que ahora, pero si lo logro, puedo traer ayuda real. No hay otra opción. La decisión fue tomada. Esperanza partiría esa misma noche, antes del amanecer, cuando la vigilancia estuviera más relajada. Llevaría consigo copias de los documentos legales, las fotos del mensaje en la pared y una carta firmada por don Aurelio explicando toda la situación. Antes de irse, el anciano la tomó de la mano. Esperanza, si algo me pasa antes de que vuelvas, nada le va a pasar. Escúchame. Si algo pasa, quiero que sepas que estos días que pasé contigo fueron los mejores de mi vida en mucho tiempo. Me hiciste recordar por qué vale la pena ser bueno, por qué vale la pena confiar en la gente. Voy a volver, dijo ella, apretándole la mano. Y cuando vuelva, vamos a ganar esto, se lo prometo. Salió de la casa a las 3 de la madrugada, cuando la luna se había escondido detrás de las nubes. Doña Carmen la guió hasta el inicio del sendero oculto, un camino apenas visible entre la maleza que subía por la ladera del cerro. Sigue recto hasta la cima. Del otro lado hay un valle y luego la carretera. Son como 5 horas caminando. Gracias, Carmen, por todo. No me las des, todavía me debes una cachetada. Cuando vuelva. Y se adentró en la oscuridad. El sendero era más difícil de lo que Esperanza recordaba. Décadas de abandono lo habían cubierto de maleza espinosa y rocas sueltas. La oscuridad no ayudaba. Avanzaba prácticamente a ciegas, guiándose más por instinto que por visión, confiando en sus pies para encontrar el camino que había recorrido tantas veces de niña. A medida que subía, el aire se volvía más frío y húmedo. Las nubes que habían amenazado lluvia durante días finalmente cumplieron su promesa. Comenzó como una llovizna fina que pronto se convirtió en un aguacero constante. El barro se le pegaba a los guaraches, haciéndola resbalar cada pocos metros. Pero no se detuvo. Pensaba en don Aurelio, solo y vulnerable en su casa. Pensaba en el pueblo entero, rehén de la codicia de unos hombres que nunca habían pisado esos caminos, que nunca habían sentido el sol de la sierra, ni el olor del pan horneándose en madrugada. Pensaba en su madre, que le había enseñado que la dignidad vale más que la comodidad, y en su esposo Tomás, que había muerto defendiendo lo que era suyo. No iba a fallarles. El amanecer la encontró en la cima del cerro. Desde ahí podía ver el valle que se extendía hacia el oriente y más allá la línea gris de la carretera que conectaba con Miahuatlán. Estaba exhausta, empapada y hambrienta, pero también más cerca de su objetivo. Bajó por la ladera opuesta con renovada energía. El terreno era más fácil de este lado y la lluvia había amainado. Para las 10 de la mañana llegó a la orilla de la carretera. El primer vehículo que pasó no se detuvo, ni el segundo, ni el tercero. Esperanza comenzó a desesperar. Era una mujer embarrada de pies a cabeza, parada en medio de la nada, claramente fuera de lugar. La gente tenía razones para desconfiar. Finalmente, una camioneta destartalada se detuvo. El conductor era un campesino viejo, con sombrero de palma y rostro curtido por el sol. «¿Está perdida, señora? Necesito llegar a Miahuatlán. Es urgente». «Pues súbase. Voy para allá». Durante el trayecto, Esperanza le contó una versión resumida de lo que estaba pasando. El campesino escuchaba con expresión impasible, asintiendo de vez en cuando. «Esos de la ciudad siempre vienen a joder», comentó cuando ella terminó. «Piensan que porque tienen dinero pueden hacer lo que quieran, pero la tierra tiene memoria, señora. La tierra sabe quién la cuida y quién la explota. En Miahuatlán, Esperanza fue directamente a la oficina del Ministerio Público. La recibieron con escepticismo. Otra campesina con quejas, pensarían, pero cuando mostró los documentos que llevaba y mencionó el nombre Castellanos, la actitud cambió. «Espere aquí», le dijo un funcionario, y desapareció durante media hora. Cuando volvió,
Lo acompañaba un hombre de traje que se presentó como el fiscal de distrito. Señora Mendoza, lo que usted describe es muy grave. Secuestro, privación ilegal de la libertad, intimidación. Vamos a necesitar tomar su declaración completa. El proceso fue largo y tedioso. Esperanza tuvo que contar la historia varias veces, firmar documentos, identificar fotografías. Pero al final, el fiscal ordenó que una unidad de la policía estatal se trasladara a San Pedro Mixtepec para levantar el cerco. Saldrán esta tarde, prometió. Pero le advierto que estos casos son complicados. Los castellanos son gente poderosa. Tienen conexiones en todos los niveles del gobierno. Entonces también quiero hablar con la prensa. El fiscal dudó. Eso puede complicar las cosas legalmente. O puede asegurar que no desaparezca en algún archivo. He visto cómo funcionan estas cosas. Si hay periodistas mirando, es más difícil que se olviden de nosotros. Resultó que había una corresponsal de un periódico de Oaxaca que estaba en Miahuatlán cubriendo otra historia. Se llamaba Lucía Paredes, una mujer joven con ojos inteligentes y una grabadora digital que parecía una extensión de su mano. «Cuénteme todo», dijo, sentándose frente a Esperanza. Desde el principio, y Esperanza contó. Por tercera vez ese día revivió cada detalle: el anciano enfermo en el camino, las semanas de cuidados, la llegada de los sobrinos, el cerco, la huida por el cerro. Lucía tomaba notas furiosamente, interrumpiendo solo para pedir aclaraciones. «Esto es increíble», dijo cuando Esperanza terminó. «Una historia de telenovela, pero real. El heredero perdido, la mujer humilde, los villanos corporativos. La gente va a enloquecer con esto. No quiero que enloquezcan, quiero que ayuden. Lo harán. Créame, cuando esto salga, van a llover las reacciones». Esa noche, mientras Esperanza dormía en un hotel barato pagado por el periódico, la noticia comenzó a circular. Drama en la Sierra de Oaxaca. Heredero millonario rescatado por campesina es secuestrado por su propia familia. El titular era sensacionalista pero efectivo. Para la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes, en los periódicos locales y nacionales, en los noticieros de radio, en las redes sociales que Esperanza apenas entendía, pero que aparentemente movían al mundo. El convoy de la policía estatal que partió hacia San Pedro Mixtepec no fue solo. Lo acompañaban 3 camionetas de diferentes medios de comunicación, todos ansiosos por capturar el momento de la liberación. Y liberación hubo. Cuando las patrullas llegaron al pueblo, los hombres de Ulloa ya habían huido. La noticia de la intervención policial les había llegado antes que los propios agentes y decidieron que no valía la pena enfrentar cargos de secuestro por un trabajo que ya no podían ganar. Esperanza llegó poco después, en el auto de la periodista Lucía. La recibieron como a una heroína. ¡Volvió! ¡Esperanza volvió! Los vecinos salieron de sus casas, llorando y riendo al mismo tiempo. Doña Remedios la abrazó con tanta fuerza que casi la tira. Don Macario le besó las manos con lágrimas en los ojos. Hasta doña Carmen se acercó, tímidamente, y Esperanza le permitió sumarse al abrazo colectivo. Pero lo primero que hizo fue correr a su casa. Don Aurelio estaba sentado en el patio como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero cuando vio a Esperanza, algo se rompió en su rostro impasible y lloró abiertamente, sin vergüenza, como un niño. «Lo logró», susurró. «Lo logró». «Lo logramos», corrigió ella. «Todos lo logramos». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. El notario que supuestamente estaba de vacaciones apareció misteriosamente. Resultó que había sido amenazado para que no se presentara. Con la atención pública sobre el caso, decidió cooperar con las autoridades y revelar todo lo que sabía. La donación de tierras se firmó una semana después, en una ceremonia a la que asistieron funcionarios estatales, periodistas y representantes de organizaciones de derechos agrarios.
Don Aurelio, con mano temblorosa pero firme, estampó su firma en el documento que transfería más de 2000 hectáreas al ejido de San Pedro Mixtepec. «Esta tierra nunca debió ser mía», dijo ante las cámaras. «Fue un accidente de la historia, una injusticia heredada de generaciones pasadas. Hoy la devuelvo a quienes siempre la han trabajado, a quienes la conocen de verdad. Los sobrinos fueron detenidos 3 días después, acusados de secuestro, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Fermín Jr. intentó alegar que todo había sido un malentendido, pero las pruebas eran abrumadoras. El administrador Ulloa, por su parte, fue capturado intentando cruzar la frontera hacia Guatemala. El juicio sería largo y complicado, pero al menos habría justicia. 6 meses después. El sol de agosto caía sobre San Pedro Mixtepec con la generosidad de siempre, pero el pueblo que iluminaba era diferente al de antes. Había una clínica nueva, pequeña pero equipada, atendida por un médico joven que había aceptado quedarse después de conocer la historia del pueblo en las noticias. Había un sistema de agua potable en construcción, financiado por una combinación de fondos gubernamentales y donaciones que llegaron de todo el país después de que el caso se hiciera famoso. Había una escuela renovada, con materiales modernos y un programa de becas para los jóvenes que quisieran estudiar. Y había esperanza, no solo la mujer, sino el sentimiento. Esperanza Mendoza caminaba por la calle principal, saludando a los vecinos que ahora la trataban con una mezcla de respeto y cariño. Ya no era solo la viuda que vendía pan en el mercado, era la mujer que había enfrentado a los poderosos y había ganado. Un símbolo de lo que era posible cuando la gente común decidía no rendirse. Pero ella seguía siendo la misma. Seguía levantándose antes del amanecer para hornear pan. Seguía cuidando a sus gallinas en el patio. Seguía llevando la misma blusa bordada que su madre le había regalado, aunque ahora tenía dinero para comprarse 100 blusas si quisiera. Porque el dinero no había faltado. Don Aurelio, además de donar las tierras, había establecido un fideicomiso especial para Esperanza, una cantidad que ella consideraba obscena, pero que el anciano insistía en que era lo mínimo que mereces. Ella había aceptado una parte pequeña para arreglar su casa y asegurar su vejez. El resto lo había destinado a proyectos comunitarios. Don Aurelio vivía ahora en una casa pequeña a 2 calles de distancia, construida especialmente para él con los recursos del fideicomiso. Era modesta pero cómoda, con un jardín donde pasaba las tardes leyendo y recibiendo a los niños del pueblo que venían a escuchar sus historias. Su salud había mejorado notablemente. El médico de la nueva clínica decía que era un milagro que un hombre de su edad se recuperara así, pero quienes lo conocían sabían que no era ningún milagro. Era simplemente que don Aurelio había encontrado razones para vivir. Esa tarde, Esperanza fue a visitarlo como hacía todos los días. Lo encontró en el jardín, jugando ajedrez con don Macario, que a sus 93 años seguía tan lúcido como siempre. «Jaque», anunció Aurelio con una sonrisa. «Tramposo», gruñó Macario. «Siempre ganas. Es que usted piensa demasiado lento, y tú demasiado rápido. Por eso casi te mata la vida». Esperanza los observó un momento antes de acercarse. Le gustaba verlos así, 2 ancianos que habían encontrado en el otro un compañero improbable, unidos por la historia que habían compartido. «Traje tamales», anunció, «de rajas con queso». «Bendita seas, mujer», exclamó don Macario. «Ya decía yo que el hambre me estaba ganando la partida». Se sentaron los 3 a comer bajo la sombra de un árbol de mango que había plantado el padre Miguel como símbolo del renacimiento del pueblo. La conversación fluía con la naturalidad de quienes han compartido demasiado como para necesitar palabras vacías. «¿Supiste las noticias?», preguntó don Aurelio. «Mi sobrino Fermín aceptó un acuerdo con la fiscalía, 10 años de cárcel. Me lo contó Lucía esta mañana»,
respondió Esperanza. Dijo que el otro, el más joven, va a juicio. Ese es el peor de todos. No va a aceptar nada. Que no acepte. Al final, la justicia alcanza a todos. ¿Tú crees eso? Esperanza pensó un momento antes de responder. Creo que la justicia es como la lluvia. A veces tarda, a veces llega cuando ya no la esperabas, a veces llega de formas que no entiendes, pero llega, siempre llega. Don Aurelio asintió lentamente. Sabes, Esperanza, a veces pienso en lo que habría pasado si hubieras tomado el dinero aquel día, si hubieras aceptado los 10,000 pesos que Liliana te ofreció. No me arrepiento de no haberlo tomado. Lo sé. Y es por eso que este pueblo tiene futuro. Porque hay personas como tú que hacen lo correcto, aunque sea difícil, que no se venden por un puñado de billetes. Personas que entienden que algunas cosas valen más que el dinero. Usted me dio demasiado crédito, don Aurelio. Yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Eso es lo que tú crees. Pero yo he vivido 84 años y te aseguro que las personas decentes son más raras de lo que piensas. Hizo una pausa. Por eso quiero pedirte algo. ¿Qué cosa? Quiero que seas mi heredera. El silencio que siguió fue tan profundo que Esperanza creyó haber escuchado mal. ¿Qué? Mi heredera. Ya doné las tierras al pueblo, pero me quedan otras propiedades, inversiones, cuentas bancarias. Continuar 1129. Todo está preparado para pasar a la fundación cuando muera, pero quiero que tú administres esa fundación. Quiero que te asegures de que el dinero se use bien, para ayudar a gente como la de este pueblo, gente que trabaja duro y merece una oportunidad. Don Aurelio, yo no sé nada de fundaciones ni de administrar dinero. Aprenderás. Tienes algo más importante que conocimiento. Tienes integridad, y eso no se enseña en ninguna escuela. Esperanza miró a don Macario buscando apoyo, pero el viejo solo se encogió de hombros. A mí no me metas en esto, dijo. Yo ya tengo un pie en la tumba. Piénsalo, continuó don Aurelio. No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Esa noche Esperanza caminó hasta el lugar donde había encontrado a don Aurelio hace meses. El camino de terracería estaba igual que siempre, polvoriento, solitario, flanqueado por huizaches y mezquites. La piedra grande junto a la que había visto el bulto de ropa vieja seguía ahí, inmutable. Se sentó y contempló el cielo estrellado. Pensó en todo lo que había pasado desde aquel día, en las pruebas que había enfrentado, en los miedos que había superado, en las amistades inesperadas que había forjado. Pensó en su madre, que le había enseñado a no dar la espalda a los necesitados. Pensó en Tomás, que habría estado orgulloso de ella. Y pensó en el futuro. ¿Podía realmente administrar una fundación? ¿Podía cargar con esa responsabilidad? Era una mujer que apenas había terminado la primaria, que había pasado toda su vida vendiendo pan y criando gallinas. ¿Qué sabía ella de reuniones de consejo, de inversiones, de proyectos sociales? Pero entonces recordó algo que don Aurelio le había dicho durante una de sus conversaciones nocturnas. Las personas más capaces no son siempre las más preparadas. A veces, lo único que necesitas es un corazón limpio y la disposición de aprender. Quizás era verdad. Quizás ella no tenía que saberlo todo desde el principio. Quizás bastaba con estar dispuesta a intentarlo. El sol comenzaba a asomar por el oriente cuando Esperanza volvió al pueblo. Los primeros rayos teñían el cielo de rosa y naranja, prometiendo otro día caluroso. Los gallos cantaban. El olor del café y las tortillas recién hechas comenzaba a flotar por las calles. San Pedro Mixtepec despertaba, como había despertado cada mañana durante siglos. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana el pueblo tenía un futuro por delante. Un futuro construido con las manos de su gente, con la generosidad de un anciano que había encontrado la redención y con el coraje de una mujer que nunca dejó de creer en la bondad humana. Esperanza entró a su casa y comenzó a preparar la masa para el pan del día. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, eso le parecía bien. Si llegaste hasta aquí,
No dejes de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos.